Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Me confirman si me escuchan, porfa? Perfecto, muchas gracias. Vamos a iniciar la clase de hoy, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo están? Eh, ¿Qué tal de fin de semana? Espero que pues estén bien con todo este tema de la lluvia, ¿verdad? A nivel nacional que han afectado el país y que por esa causa también el día de hoy en muchos lugares pasamos a actividades, ¿verdad? Actividades virtuales y de teletrabajo, entonces, con el fin, ¿verdad? De que las personas no se trasladen y salvaguardarlas, eh, pues la vida de las personas. Entonces, pues ya son las 11:06. Vamos a iniciar, ¿verdad? Ya la segunda semana de clases del programa, ¿verdad? Del curso SPSS, y darle seguimiento, ¿verdad? A las siguientes herramientas y a los diferentes puntos en donde nos quedamos, si se recuerdan la semana pasada. La semana pasada el último tema que estuvimos desarrollando fue el tema de las frecuencias, ¿verdad? Ya habíamos creado nosotros unas pequeñas preguntas y unas pequeñas respuestas y generamos unos resultados con la herramienta de las frecuencias, ¿verdad? Si se recuerdan, estuvimos trabajando como con dos bases de datos para que nos generara diferentes resultados. Hoy no voy a poder encender la cámara por el tema un tema técnico pues de la señal, ¿verdad? Que a veces, al no estar en la U, pues es más débil aquí la señal donde estoy y al encender la cámara, pues se puede llegar a poner más lento o a trabarse, ¿verdad? El tema del Teams. Entonces, eso, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir pantalla para que sigamos, ¿verdad? Desde el punto en que nosotros nos habíamos quedado el día jueves. Entonces, ahorita voy a proceder a compartirles pantalla. Solo me esperan un momento. Vamos a ver. Aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes aquí me confirman, porfa, si están viendo la pantalla ya, la logran ver. Perfecto. Entonces, bueno, aquí ya nosotros ya estamos familiarizados, nosotros ya con el tema todo esto, ¿verdad? Del ingreso de datos y todo eso. Entonces, si se recuerdan el día de ayer, a manera de repaso, estuvimos viendo el tema de la frecuencia. A manera de repaso, como ustedes miran acá, solo me esperan. Como ustedes miran acá, pues esta es otra base de datos diferente a la que nosotros habíamos creado. Esta base de datos tiene 11 variables y aquí nosotros tenemos más respuestas, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos 40 respuestas. Entonces, para retomar un poco, solo a manera de repaso, lo que habíamos hecho el día jueves era generar, perdón, tablas de frecuencia. Entonces, las tablas de frecuencia habíamos dicho que las ubicábamos en la ventana de analizar. Entonces, nos íbamos a analizar y después nos íbamos a la opción donde dice estadísticos descriptivos y frecuencia. A manera de repaso, solo hemos dicho que aquí nos parecen las frecuencias y nosotros seleccionábamos, ¿verdad? ¿Qué frecuencia íbamos a querer? Por ejemplo, si elegíamos la frecuencia de la zona, la seleccionábamos y le dábamos a aceptar. Y aquí nos iba a generar nuestra tabla de frecuencia, así para cualquier variable que nosotros deseemos. Entonces aquí 22 personas son de la zona urbana y 18 de las zonas rurales.
Por ejemplo, este es un ejemplo más, una base más, este es otra base de datos más grande, donde nosotros podemos ver diferentes, ¿verdad? También diferentes resultados. Entonces, por ejemplo, aquí habíamos dicho que nos íbamos a ir al icono donde acabamos de usar las herramientas y abrimos, ¿verdad? Siempre el tema de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, esta es otra base de datos diferente, ¿verdad? Donde nosotros podemos ver que hay mucho más respuestas, ¿verdad? Aquí hay 5,000 respuestas a este cuestionario, a esta encuesta. Si yo elijo una de estas, por ejemplo, aquí ya vemos 6 variables, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, elijo el tema del género, puedo elegir el tema de género para generar las frecuencias. Y si yo ahora yo no solo quiero, por ejemplo, ver el tema de la frecuencia, sino que también quiero ver otras opciones. Entonces me podría ir aquí, si ustedes observan en la parte de esta misma ventana que me abrió, hay una opción que me dice estadístico. Entonces si yo selecciono ahí, me va a abrir esta otra ventana, donde me da otras opciones que yo puedo utilizar, ¿verdad? Para que al momento de generarme los resultados me genere también estas operaciones que yo quiera. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí encontramos algunas operaciones como las medidas de tendencia central, ¿verdad? Como hemos venido diciendo desde el inicio, son bastante comunes en temas de estadística, ¿verdad? Y procesamiento de datos. Y este es un programa de un software, en esencia de estadística, incluye nosotros también estas, por ejemplo, estas operaciones. Entonces, si yo quiero seleccionar la media, la mediana y la moda, solo las selecciono, ¿verdad? Les marco con un check para que me las tomen el resultado. Entonces, aquí le doy continuar y ahora le doy aceptar. ¿Y dónde vamos a ver el resultado? Pues lo vamos a ver el resultado, si ustedes miran, en la vista de resultados. Si ustedes miran, aquí hay una especie pues como de error con el tema de la mediana y moda. No sé si alguno de ustedes conoce un concepto o alguna definición cercana a estos tres, por decirlo así, definiciones, conceptos. ¿Qué es la media? ¿Qué es la mediana y qué es la moda? ¿Tienen alguna definición? ¿Saben qué es? ¿Qué es lo que vemos en esta tabla? En La, esta tabla. ¿Sí? la moda es como el dato que más se repite, ¿verdad? Del Exacto. conjunto de todo. Sí, el dato así es, el dato que más se repite. La media viene siendo pues el promedio, ¿verdad? El promedio de los datos. Y la mediana es el dato que queda en el centro dentro de un conjunto de valores ordenados, ¿verdad? De menor a mayor. Entonces, si ustedes miran, es sencilla la definición. Aquí pues nos da la tabla de frecuencia como nosotros se la pedimos al programa, ¿verdad? Nosotros ya lo vimos la clase pasada, ya sabemos cómo se interpretan, ¿verdad? Aquí nos dice cuántos hombres y cuántas mujeres. Lo que agregamos de nuevo aquí fue el tema de las medias, medianas y modas. Si ustedes miran aquí, me genera como una especie, por decirlo así, de error. Y si ustedes pueden identificar por qué o cuál es el error con respecto a la variable y a los resultados. Con respecto a la tabla esta pequeña que nosotros vemos aquí de media, mediana y moda. Bueno, si ustedes observan también, la media, la mediana y moda me genera estas especies como de resultados, por decirlo así, ¿verdad? Un poco erróneos en el sentido de que el tema del género
La variable género es una variable cualitativa, ¿verdad? Entonces, por ello me genera ciertos inconvenientes a la hora de darme estos resultados. ¿Por qué? Porque la media, la mediana y la moda generalmente nosotros la podemos aplicar a variables numéricas, ¿verdad? O variables cuantitativas, porque la media y la mediana son, la media es un promedio. Entonces se trata, por ejemplo, con valores numéricos como la edad, la talla, los ingresos, ¿verdad? De una persona. Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo con uno de esos tipos de variables. Me voy a ir aquí a la tabla de frecuencia siempre. Voy a restablecer aquí para elegir el tema de los ingresos familiares. Entonces la selecciono y aquí elijo, ¿verdad? Los mismos, media, mediana y moda. Le doy continuar y le doy aceptar. Aquí nosotros observamos ya aquí los ingresos, ¿verdad? De todos estos casos que son 5,000. Entonces vemos que esta tabla de frecuencia es una de las más grandes que hemos visto hasta el momento. Y pues la interpretación es la misma que hacerla en una tabla pequeña, ¿verdad? Por ejemplo, 83 personas ganan. En este caso, por ejemplo, esta base de datos tiene, tiene así definidos los ingresos, ¿verdad? 31, 60, 35. No sabemos si son empiras o está en miles. Pero a manera de ejemplo podemos interpretarlos como que sean en miles. Entonces podría decir que 83 personas ganan 9,000 empiras, 55 personas ganan 10,000 empiras, y así sucesivamente. Y si nos ubicamos nosotros ahora en la tabla de frecuencias, en el apartado de las medidas de tendencia central, que vienen siendo la media, la mediana y la moda, ya vamos a ver resultados más detallados, ¿verdad? Resultados más acertados con estas medidas. Entonces aquí nosotros observamos que la media de los ingresos familiares en miles es de 54,73, ¿verdad? Entonces podríamos decir que son 54,000, 55,000 empiras. La mediana dice que es 38 y la moda es 22, o sea que es el valor o el ingreso, ¿verdad? Que más se repite. Y nosotros podemos igual corroborar aquí. Si ustedes observan en la tabla de frecuencias, el 22 tiene 112 de frecuencia, ¿verdad? Entonces por eso aquí se nos establece como una moda, porque es un valor, como decía la compañera, que más se repite dentro del conjunto de datos, ¿verdad? Este con el tema de los ingresos, sacando las medidas de tendencia central, si nosotros utilizamos, por ejemplo, esta otra base de datos, que es diferente, ¿verdad? Esta base de datos solo tiene 40 personas que respondieron a estas preguntas, a esta encuesta, pero si nosotros hacemos el mismo procedimiento, vamos a irnos a frecuencias, vamos a restablecerlo y aquí podemos elegir nosotros el tema del peso. Elegimos el peso y le vamos a decir que también nos dé la media, la mediana y la moda. Continuar y vamos a darle a aceptar. Entonces nos vamos a la vista de los resultados y aquí, ¿verdad? Tenemos nuestra tabla de frecuencia con la variable peso, que nos dice cuántas personas pesan determinadas libras, ¿verdad? Y aquí nosotros es donde nos vamos a enfocar, en el tema de la media, la mediana y la moda. En este caso, vamos a ver en esta base de datos, quiero ver si utilizan decimales. Sí, aquí por ejemplo están utilizando dos decimales, por eso en los resultados allá me lanza también decimales. Pero aquí vemos que la media en la variable peso es de 167, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el promedio de las personas encuestadas en mi conjunto de datos o en mi estudio es de 167 libras, ¿verdad? Y la mediana es de el peso, ¿verdad? Que queda en el centro de un conjunto de datos ordenados es de 170.
Igualmente la moda. El valor que más se repite de pesos en este estudio es 170, ¿verdad? Y nosotros aquí lo corroboramos en nuestra tabla de frecuencias que dice que 170, y nos ubicamos aquí, 170 personas en las 170 libras, 5 personas pesan 170 libras. Entonces por ello se convierte en la moda, ¿verdad? Entonces nosotros podemos sacar esos datos de variables, ¿verdad? Generalmente variables numéricas o de variables cuantitativas. En un caso que nosotros lo necesitamos o lo necesitemos para un análisis, ¿verdad? Para un informe o para dar algunos resultados, ¿verdad? Sobre estas operaciones. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, alguna consulta, observación que quieran hacer para podérselas responder. Si ustedes miran, es algo bien fácil el procedimiento, ¿verdad? Siempre las frecuencias y agregándole estas tres diferentes opciones, ¿verdad? Si nosotros queremos agregarles más opciones, perfectamente lo podemos hacer, siempre yéndonos al tema de las frecuencias, siempre con opción, si ustedes miran, tengo seleccionada la opción de peso, me iría a estadísticos, y si en este caso yo quiero saber la varianza o la desviación estándar, pues la selecciono aquí, ¿verdad? Desviación estándar y selecciono la varianza, que estos son otros dos conceptos del área de estadística para ver, ¿verdad? A veces cuánto se dispersan los datos de un dato o de un resultado que se espera, ¿verdad? Entonces le doy continuar y siempre igual, ¿verdad? Aceptar. Y si ustedes observan ahora la tabla aparte, la tabla, ¿verdad? Ya me aparece la desviación estándar y me aparece también la variancia, ¿verdad? Que son los dos últimos que observamos en esta pequeña tabla que tenemos acá. La desviación estándar está en 38.05 y la varianza la tenemos en 1448.25, ¿verdad? Entonces nosotros aquí empezamos a analizar, ¿verdad? A procesar los datos, ¿verdad? Siempre, eh, en este caso con esta base de datos, pero es el mismo procedimiento con cualquiera base de datos que nosotros hayamos trabajado o que nosotros tengamos, ¿verdad? Que hayamos elaborado, como habíamos dicho al inicio, dependiendo de los datos que queramos recoger, ¿verdad? De ciertas personas. Igualmente, ¿verdad? Si nosotros seguimos trabajando con estos temas, nos vamos aquí también a frecuencias y perfectamente nosotros podemos restablecer acá y seleccionar, por ejemplo, otra variable. Puedo elegir yo la variable zona o la variable, vamos a ver, vamos a restablecerlo. Puedo elegir yo la variable nivel educativo. Y aquí no vamos a seleccionar estadísticos descriptivos, no vamos a seleccionar media, mediana y moda ni nada de eso. Podemos seleccionar el tema de los gráficos. Esta es una versión como resumida, ¿verdad? Del tema de los gráficos, porque no es la mera, ¿verdad? Herramienta del SPSS. Este es solo como un apartado para nosotros generar gráficos al momento de generar al mismo tiempo tablas de frecuencia. Entonces aquí, si yo selecciono gráfico, yo puedo seleccionar si yo quiero un gráfico de barra. Y aquí solamente vamos en continuar y en aceptar. Esperamos que cargue y aquí nosotros vemos, ¿verdad? Ya sabemos el tema de las tablas de frecuencia y su interpretación. Primaria, ¿verdad? Hay 4 personas en este estudio. Secundaria hay 10 personas. Técnico hay 7 personas. Universitario hay 17 personas. Y ninguno, ¿verdad? Que no tiene ningún nivel educativo, hay 2 personas. Y aquí nosotros vemos el gráfico que me generó con respecto a esa tabla de frecuencia, ¿verdad? Porque yo le solicité que me generara un gráfico de barra, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos el gráfico y una característica, ¿verdad? De los gráficos, como habíamos mencionado en la presentación, es
que pues nosotros vemos, ¿verdad? Podemos analizar un gráfico de manera mucho más fácil que el estar viendo un conjunto de datos, ¿verdad? Una base de datos. Entonces nosotros ya podemos inferir, interpretar cómo estamos con respecto a una situación, a un problema, ¿verdad? O con respecto a cualquier caso que nosotros estamos observando. Entonces aquí, por ejemplo, el tema de la frecuencia, rápidamente nosotros observamos que la categoría universitaria son las que más personas respondieron, ¿verdad? En esta base de datos. Asimismo, ¿verdad? Nosotros lo podemos hacer con cualquier otra categoría, no hay ningún problema. Si nosotros nos pasamos a esta base de datos, que es un poco más grande, ¿verdad? Que es la base de datos que tiene 5000 5000 resultados, ¿verdad? Siempre es el mismo procedimiento. Frecuencias. Vamos a restablecer esta opción. Por ejemplo, en este caso yo puedo hacerlo por el estado civil. Entonces selecciono estado civil, me voy aquí a la opción de gráficos y ahora yo puedo seleccionar, en vez de gráfico de barras, elegir un gráfico circular, ¿verdad? Gráfico circular, le doy continuar y aceptar. Me voy a ir a la ventana de resultados y aquí nosotros vemos la tabla de frecuencia con los diferentes resultados, ¿verdad? Y aquí me aparecen dos opciones, ¿verdad? Que están definidas por colores, que me dice a qué se refiere la opción azul y a qué se refiere la opción roja, ¿verdad? En un gráfico circular. Entonces ven el tema de los gráficos, cómo nosotros los podemos aplicar al tema de las frecuencias, ¿verdad? Vamos a hacer un último ejemplo ahora con el tema de los gráficos, siempre en frecuencia, con otra variable. Podemos elegir la variable, por ejemplo, de región. Vamos a ver que vamos a restablecer estas. Vamos a ver el tema de la región. Y vamos a elegir ahora un gráfico histograma, ¿verdad? Que es el tercero que nos aparece aquí. Seleccionamos histograma, mostrar curva normal en el histograma, continuar y le damos a aceptar. Y nos va a aparecer este gráfico diseñado de esta forma, ¿verdad? Me aparece esta curva porque yo le dije, ¿verdad? Al gráfico que me mostrara la curva, ¿verdad? Entonces aquí, si ustedes observan, me dice un pequeño resumen del conjunto de los datos. Me dice que la media es 3, la desviación estándar es 1000 o 1.42 y el número de elementos tomado en cuenta para este estudio es de 5000, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con esta histograma, pero con una variable numérica, ¿verdad? Una variable cuantitativa. Esto lo vamos a borrar. Vamos a ver con el tema de los ingresos. Vamos a seleccionar siempre histograma, continuar, aceptar. Aquí me da el tema de los ingresos y vamos a ver el gráfico. Entonces, si ustedes miran, aquí el gráfico ya es de una forma diferente, ¿verdad? Aquí el gráfico empieza casi en 1700, 1800 y va bajando, ¿verdad? Aquí está el ingreso familiar en miles. Acordémonos que también un gráfico tiene una función, ¿verdad? Un objetivo diferente de mostrar ciertos resultados, ¿verdad? Por ejemplo, un histograma es útil, ¿verdad? Cuando nosotros queremos ver la distribución de un conjunto de datos, ¿verdad? Cómo se están distribuyendo. Entonces el histograma nos permite ver en esa forma, ¿verdad? Cómo se distribuye. Por eso casi todas las barras se apilan de manera pegada. Entonces nosotros vemos una distribución de datos, ¿verdad? Entonces esa es una de las características del histograma. Y también igual aquí nos aparece por defecto la media, la desviación estándar y los totales de los casos que se tomaron en cuenta para este gráfico, ¿verdad? Y aquí pues la tabla de frecuencia que ya la conocemos, ¿verdad? La famosa tabla de frecuencia. Entonces si ustedes miran cómo podemos nosotros agregar solo en esta ventana todas estas opciones que nosotros nos da facilidad, ¿verdad? El programa.
también más adelante pues vamos a tratar el tema de los gráficos y otros tipos de gráficos o otros ejemplos, pero ya no en el tema aquí, ¿verdad? Desde la ventana de frecuencia, sino propiamente en la ventana que nosotros observamos aquí en la parte de arriba que dice gráficos, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta el momento que tengan? ¿Algo que no haya quedado claro? Ahorita todo hasta el momento está claro, ¿verdad? Supongo, si no hay consultas. Entonces, bueno, igual, ¿verdad? Las consultas las pueden hacer aquí o pueden hacerlas directamente dentro del grupo de Telegram o mi contacto en igualmente, ¿verdad? Como siempre les recuerdo, dentro de Telegram igualmente. Entonces, si ustedes miran, es un poco, no es tan complejo, ¿verdad? El uso de estas herramientas en el programa. Por ejemplo, aquí nosotros habíamos creado, vamos a pasarnos a la base de datos que nosotros habíamos creado desde el inicio, que es, vamos a ver, no, esta no es. Momento. Por ejemplo, aquí, si nosotros, esta es la base de datos que nosotros hemos venido trabajando desde el inicio. Si se recuerdan, pues ya estamos familiarizados con las 14 variables. Y uno de los últimos ejercicios que hicimos aquí fue el crear estas últimas 4 variables que fueron variables definidas, ¿verdad? En escala de Likert. Si ustedes se recuerdan cuál era el concepto, la definición de la escala de Likert en el momento que lo vimos. ¿Alguien se recuerda? Vamos a ver. ¿Qué es cuando nos referimos nosotros al concepto de escala de Likert? Vamos a ver, alguien. ¿Qué es la escala de Likert o definir conceptos en escala de Likert? Nadie. Ya no se acuerdan ya. Es así como que, por ejemplo, tener niveles como eh, primero, segundo, tercero, por ejemplo. Sí, exacto, ¿verdad? Es sencillo, es la forma de medir, ¿verdad? Un nivel de satisfacción o un nivel de, por ejemplo, de desacuerdo, un nivel de frecuencia con respecto a una interrogante, ¿verdad? Entonces solo es medir, por ejemplo, el nivel, ¿verdad? Como muchas veces si nosotros hemos respondido encuestas, vemos comúnmente que se nos hacen esto, ¿verdad? Entonces, eso fue lo último que nosotros vimos en esta base de datos. Con respecto, por ejemplo, a esta base de datos, en las primeras clases, no sé qué compañero o compañera de ustedes me preguntó sobre el tema de una herramienta que se llama el alfa de Cronbach. ¿Quién fue el que me consultó sobre esa pregunta? Yo le consulté, profesor Mercedes. Ah, bueno, sí, exacto, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos trabajar también con esa herramienta dentro de las bases de datos. Para ello, por ejemplo, debemos manejar nosotros principalmente que es un alfa de Cronbach, ¿verdad? Nosotros desde el inicio venimos diciendo que aquí nosotros podemos trabajar encuestas, ¿verdad? Entonces el alfa de Cronbach es una herramienta que incorpora el programa SPSS para nosotros ver o medir, por ejemplo, un análisis de fiabilidad de un instrumento. En este caso puede ser de una encuesta. Medimos el análisis de fiabilidad de un instrumento, de un conjunto de preguntas o de ítems, ¿verdad? En un cuestionario para ver nosotros qué tan fiable es ese instrumento. Entonces, en resumen, eso viene siendo la herramienta de alfa de Cronbach. ¿Y cómo se interpreta o cómo se usa? Pues nosotros lo podemos encontrar
en la ventana vamos a ver de analizar. En analizar nosotros vamos a utilizar aquí, por ejemplo, la opción que dice, si ustedes observan en sus pantallas, hay una opción que dice escala. En la escala nosotros vamos a ver una nueva ventana que se despliega que dice análisis de fiabilidad. Entonces vamos a seleccionar nosotros ese análisis de fiabilidad y nos va a desplegar a nosotros esta pequeña ventana. Si ustedes miran, siempre que nosotros vayamos a utilizar herramientas, nos va a desplegar siempre ventanas, que es donde nosotros vamos a poner las variables que queremos trabajar. Entonces en este caso nos despliega este cuadro de diálogo. Si ustedes miran, el cuadro de diálogo se llama análisis de fiabilidad. Y aquí nosotros vamos a ver la opción que dice alfa. Entonces la vamos a dejar en alfa y vamos a seleccionar, por ejemplo, las cuatro variables que nosotros definimos en escala de Likert, que son la prueba de aptitud, los ejercicios físicos, el tema de la mamografía y el tema de la presidencia, ¿verdad? Aquí yo los tengo elegidos los 4. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues solo seleccionar aceptar. Ahora ya sabemos que nos vamos a ir a la opción de la vista de los resultados y si ustedes observan acá, nos da como resultado esto último, ¿verdad? Nos dice, si ustedes observan acá, ¿qué es lo que me dice? Me dice estadísticas de fiabilidad y me da la opción que me dice alfa de Cronbach, ¿verdad? Y el número de elementos que yo tomé en cuenta para ese análisis de fiabilidad. Fueron las 4 variables de la escala de Likert. Por ejemplo, aquí me sale reflejado el número 4, ¿verdad? Y aquí me da .722. Entonces, por ejemplo, aquí es lo que me dice, ¿verdad? ¿Y cómo sé yo si un instrumento es fiable, verdad? Pues es sencillo. Aquí, por ejemplo, en el análisis de fiabilidad o alfa de Cronbach, entre más el resultado se acerque a 1, ¿verdad? Entre más se acerque a 1, más fiable va a ser el instrumento. Y entre más se aleje de 1, menos fiable, ¿verdad? O más desconfiable será el instrumento. En este caso, me dice 0.722 o 0.72. Entonces ustedes miran que es bastante cercano a 1. Entonces podríamos decir que aquí el instrumento es casi bastante confiable, ¿verdad? Así nosotros interpretaríamos el alfa de Cronbach en SPSS. Entonces, entre más se acerque a 1, más fiable, y entre más se acerque a 0 el resultado, o más se aleje de 1, menos fiable, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos un buen resultado con 0.72. Entonces, ese instrumento o esas preguntas son bastante fiables al momento de aplicarla, ¿verdad? Podemos ver otro ejemplo, por ejemplo, con este tema de alfa de Cronbach. Voy a abrir aquí, por ejemplo, otro ejercicio con respecto a este. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, si ustedes miran, tenemos 10 variables. Y todas estas variables están definidas en escala de Likert y están definidas también todas con medida ordinal. Entonces, todas estas respuestas son definidas igualmente en el grado de satisfecho, en el grado de frecuencias, en todos esos grados, ¿verdad? Entonces hacemos el mismo procedimiento. Me voy aquí al icono donde yo agarro los atajos y aquí, ¿verdad? Para irme de un solo a la herramienta análisis de fiabilidad. Y aquí yo la voy a seleccionar, vamos a ver, las voy a seleccionar todas para ahora medir el análisis de fiabilidad de este instrumento. ¿Qué tan fiable es? Entonces ya la seleccioné. Si ustedes miran acá, ya están todas pasadas a los elementos. Aquí siempre importante tenerlo en la opción de alfa, ¿verdad? Vamos a darle a aceptar.
Y miremos ahora nosotros las pequeñas dos tablas que me genera de esas preguntas. Esta es una tabla sencilla, ¿verdad? De general, que me dice que yo tomé 15 variables para ese estudio del alfa de Cronbach. Pero en la que nos vamos a centrar siempre es en esta, ¿verdad? Donde dice alfa de Cronbach. Entonces, si ustedes miran el resultado es 0.47. Según la definición y la interpretación de alfa de Cronbach, ¿qué tan fiable miran ustedes este instrumento con este resultado de 0.47? ¿Qué podrían ustedes decir? Pues que no es fiable todo el instrumento, Ah, pero exactamente. porque Vemos que aquí, sí, sí. se aleja del uno. Así es, exactamente así nosotros vamos a interpretar, ¿verdad? El alfa de Cronbach o análisis de fiabilidad de un instrumento. Entonces aquí vamos a decir que este instrumento no es muy fiable, ¿verdad? Porque solo tenemos 0.47. A diferencia del otro que vimos anteriormente, que ustedes miren aquí, tiene 0.72. Entonces, entre más se acerque a uno, dijimos, es bien fiable y entre más se aleje, no es muy fiable. Vamos a ver un tercer ejercicio con respecto al alfa de Cronbach. Por ejemplo, este ejercicio está en Excel. Vamos a ver, abrirlo. Está en Excel, por ejemplo. Entonces, si ustedes miran acá, son 15 personas que fueron tomadas en cuenta o a que se le hicieron determinadas preguntas. Estas son las 15 personas que respondieron y estas 20 personas o estas 20 son las 20 preguntas que se hicieron, ¿verdad? Si ustedes miran, toda esta tabla está contenida por números, donde el uno, según esta otra tabla que tenemos acá, 1 es muy importante, 2 es importante, 3 moderadamente importante, 4 de poca importancia y 5 sin importancia, ¿verdad? Entonces, según esa tabla, interpretamos el resultado, ¿verdad? De cada una de estas preguntas. ¿Y cuál es la pregunta por ejemplo, que se hizo a estas personas? Puede ser cualquiera, hipotéticamente, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, ¿qué tan importante cree usted tener un buen salario? Hipotéticamente, ¿verdad? Una pregunta general. Entonces, por ejemplo, aquí esta persona contestó a la primera pregunta, ¿verdad? Contestó el número 3. Entonces, el 3 quiere decir que es moderadamente importante. Entonces, yo voy a sacar este análisis de este instrumento con el alfa de Cronbach para ver qué tan confiable es. Entonces, voy a copiar estos resultados al SPSS en un conjunto de datos nuevo. Entonces me voy a ir al SPSS, voy a seleccionar archivo en la primera ventana, me voy a nuevo y voy a seleccionar nuevos datos, ¿verdad? Esto solo es para que me abra un SPSS desde cero. Entonces estos datos que tenemos de respuestas en Excel, todos estos datos los voy a copiar, los copio y los voy a pegar a mi página en blanco o aquí a verdad que está trabajado desde cero en la vista de los datos, es importante. Los pego. Entonces, si ustedes ven, se me pegaron de esta forma, ¿verdad? Estos mismos resultados son los mismos que tengo en Excel, solo que los copié y los pegué en el SPSS. Porque los traigo acá para medir la fiabilidad, ¿verdad? Del instrumento. Entonces vamos a ver qué pasa con estos datos. Vamos a seleccionar análisis de fiabilidad. Vamos a seleccionarlos. Todos los datos los seleccionamos y los pasamos a la ventanita de elementos. Cuando ya los tenemos ahí, ya sabemos, ¿verdad? Verificar que están en alfa y darle aceptar. Si ustedes miran acá, vamos a ver. Vamos a ver algo. Bueno, aquí miramos el análisis, ¿verdad? Aquí tenemos siempre enfocados en el alfa de Cronbach. Y me dice que el resultado, ¿verdad? Es de
0.72. En este caso es 0.725 exactamente. Es muy parecido a este primero que nosotros hicimos, que es 0.722. Pero aquí fueron tomados 20 elementos, ¿verdad? 20 variables del instrumento con un alfa de Cronbach o un análisis de fiabilidad de 0.72, trabajado solo con dos decimales, ¿verdad? Entonces, vemos que es bastante cercano a uno y diríamos, ¿verdad?, que este instrumento o este conjunto de preguntas son bastante fiables con respecto al análisis de Cronbach, que para eso nos facilita, ¿verdad?, con respecto a conocer la fiabilidad de un instrumento o no, ¿verdad? Entonces ya sabemos en teoría y ya vimos con 3 ejercicios, ¿verdad?, cómo nosotros podemos realizar estos análisis cuando pues se solicite, ¿verdad? O cuando se ocupe realizarlo, ¿verdad? No sabemos en qué casos lo vamos a ocupar, pero en los casos que se ocupen nosotros ya vamos a conocer el procedimiento y la teoría de cómo, ¿verdad? Y la parte importante de la interpretación del alfa de Cronbach o en similitud análisis de fiabilidad, ¿verdad? Aquí diríamos al final pues que sí es fiable este instrumento que nosotros tenemos o que nosotros analizamos por último, ¿verdad? Porque es bastante cercano a uno. Si tuviéramos 0.95 o 0.96 fuera súper más fiable ese instrumento, ¿verdad? Entonces no sé si hasta el momento tienen dudas, consultas con esta herramienta de análisis de fiabilidad. Acordémonos que la encontramos en la ventana de analizar y después escala y análisis de fiabilidad. No aparece directamente como alfa de Cronbach, sino que tenemos que seguir estos 3 pasos para llegar al alfa de Cronbach, ¿verdad? Y medir, como dice en esta opción, el análisis de fiabilidad de estos mismos datos, ¿verdad? O de este instrumento. Entonces, en resumen, con respuesta a lo que la compañera me había preguntado al inicio, que cómo se trabajaba o qué es lo que significaba, ¿verdad? En SPSS, ese tema del alfa de Cronbach. No sé si quedó claro o tiene alguna consulta, alguna duda con respecto a ello. Si todavía tengo una duda respecto, maestro. La ¿Cómo? pregunta sería, la pregunta que tengo todavía es si con el ejemplo que colocó de la escala de Likert, el alfa de Cronbach solo se aplica, por ejemplo, para preguntas que van así medidas con, con la escala de Likert o con preguntas, por ejemplo, dicotómicas, ¿sí o no? ¿O es independiente la que se puede aplicar el alfa de Cronbach? Pues podemos verlo ahorita en la práctica, ¿verdad? Podemos hacer un ejemplo con eso para ver qué pasa, ¿verdad? No tanto en la teoría, sino en la práctica. Vamos a ver, por ejemplo, dónde tengo la base de datos con la que, por ejemplo, que en la que nosotros, Con el ejemplo que vamos, está llevando aquí en la clase, sí. por ejemplo, esta es la base de datos que nosotros ya hemos trabajado desde el inicio. Vamos a ver qué pasa con esta variable número 6 o la variable número 7, por ejemplo, de la ocupación, que no están en escala de Likert, ¿verdad? Podemos ver con otras variables. Vamos a irnos a análisis de fiabilidad, restablecerlo, ¿verdad? Para que nos dé desde cero. Vamos a elegir la variable sexo, la variable ocupación, para ver otro tipo de variables, ¿verdad? Que no sean definidas en escala de Likert. Y la procedencia, ¿verdad? Aquí elegí 3 variables diferentes que no están definidas en escala de Likert. Vamos a dar a aceptar. Vamos a irnos a la ventana de los resultados. Vamos a ver. Y aquí nosotros la tenemos. A ver, vamos a ver cuántas tomamos en cuenta ahorita. Análisis de fiabilidad. No, esta no es. Vamos a ver.
Creo que fue esta. 3. Entonces aquí ya la seleccioné, le di a aceptar y aquí están, ¿verdad? Si usted mira, pues con respecto a esas variables que nosotros tomamos, aquí está, dice que fueron tomados 3 elementos, ¿verdad? Que son las 3 variables que tomamos en cuenta. Pueden ser 2, pueden ser 1, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser las que nosotros tomemos en cuenta. Y aquí nos da siempre el resultado, ¿verdad? 0.44. Entonces vamos a decir que no es muy fiable esas preguntas, ¿verdad? Porque no solo es para un instrumento en general, sino para ver un conjunto de preguntas o también ver ítems en un cuestionario. Entonces mide esas 3 como características dentro de este análisis. En este caso seleccionamos para ejemplo y para ver qué pasaba con variables que no fueran escala de Likert. Porque los ejemplos anteriores sí los definimos en escala de Likert. Estas no son escala de Likert y nos dio 3, ¿verdad? 3 elementos a 0.44. Podemos probar, por ejemplo, con otra base de datos que es, vamos a ver esta, creo que tiene 40 personas que respondieron. Si ustedes miran, pues están estas variables. Vamos a ver, análisis de fiabilidad. Vamos a seleccionar, no sé con cuál quisiéramos, por ejemplo, un ejemplo del alfa de Cronbach o análisis de fiabilidad con todas estas variables que nosotros tenemos aquí para ver qué ejemplo nos da. Puede ser zona, puede ser sexo, edad, cualquiera. Aquí no están definidas en escala de Likert. Por ejemplo, aquí vamos a cerrar este. Si ustedes miran, este es está definido en valores sí y no. La variable leer y escribir. También si trabaja, la tienen definida también en sí y no. Entonces trabaja y leer y escribir. Vamos a ver un ejemplo con esas 2 variables. Análisis de fiabilidad. Leer y escribir. Y si trabaja. La selecciono y les doy a aceptar. Nos vamos a ir a la vista de los resultados. Y aquí nosotros tenemos las 2 variables que elegimos, ¿verdad? Por eso nos aparece 2, porque solo esas 2 variables elegimos. Y miremos el resultado del alfa de Cronbach. 0.39, ¿verdad? Entonces no es muy fiable. Entonces nosotros jugamos con las variables, ¿verdad? ¿Qué variables queremos agregar y qué variables no, ¿verdad? Y nosotros ya depende de nosotros interpretar o que queremos analizar, ¿verdad? Aquí ya sabemos nosotros que está bien alejado a 1, entonces no serían muy fiables esas 2 variables que nosotros tomamos en cuenta. No sé si responde a la pregunta eso o todavía no ha quedado muy claro, pero sí traté de ver con diferentes ejemplos, ¿verdad? Con variables que dijeran de sí y no, o otro tipo de variables que no fueran definidas en escala de Likert para ver cómo nos arrojaba el análisis de Cronbach, ¿verdad? Sí, 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 me queda claro, ¿verdad? Porque Sí, me da la impresión que es seleccionar las variables que son de importancia, por ejemplo, en un estudio, ¿va? exacto, Me parece que sí, exacto. está bien. Entonces, digamos, usted puede realizar un SPSS con 20 variables que usted toma en cuenta para ciertos objetivos que quiere realizar y usted va a tomar en cuenta solo las variables que usted quiere saber, ¿verdad? Qué tan fiables son. O si las quiere todas, puede seleccionar todo el instrumento o si quiere seleccionar solo alguna o solo 2, 3, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver la fiabilidad con respecto a eso y cómo nosotros lo vamos a poder interpretar, siempre enfocándonos en esta casilla, ¿verdad? Que dice alfa de Cronbach. Entonces ustedes miran, siempre los resultados son parecidos así, ¿verdad? Por lo mismo que les digo, que entre uno mejor y entre más se aleja es menos fiable. Entonces ya vimos con diferentes
ejercicios para ver qué pasaba, ¿verdad? Entonces, estos fueron los resultados. Y así sucesivamente con las variables que ustedes tengan o los ejercicios, ¿verdad? Que también trabajamos aquí con diferentes bases de datos para ver qué podía pasar. Entonces, en resumen, eso es el alfa de Cronbach, ¿verdad? Muy, muy importante para nosotros ver el tema de la fiabilidad de un instrumento en estadística, ¿verdad? O en cualquier otra área, como habíamos dicho en la parte teórica, no solamente este programa es utilizado en ciencias sociales, sino ya en otros campos de la ciencia. Entonces, si no hay más consultas, no sé si hay más consultas, más dudas con respecto a los temas de hoy. Por tema de tiempo ya nos quedaríamos acá, no daría chance de ver otro tema. Entonces ya nos veríamos mañana iniciando siempre a la misma hora con los siguientes temas, ¿verdad? Siempre relacionados al procesamiento de datos con diferentes bases de datos en el SPSS. El video se los voy a hacer llegar también el video de esta clase se los voy a hacer llegar siempre por el grupo de Telegram para aquellas personas que quieran algún repaso, algún tips sobre el procedimiento o igualmente, ¿verdad? Consultar ahí en el grupo. Entonces, no hay dudas, no hay más consultas. Nos quedaríamos entonces hasta acá y nos vemos siempre hasta mañana entonces, ¿verdad? Les deseo un feliz día, una feliz tarde. Hasta mañana, saludos. Y el tema de la asistencia, no se olviden de colocar el nombre, ¿verdad? En el chat. Por si a mí se me pasa, ustedes lo colocan siempre al final de la clase para yo tomarlo en cuenta en la asistencia, ¿verdad? Entonces sí, que no se les olvide, porfa. Entonces Fíjense que eso nos quedaría. estoy ¿Cómo mandando dice? el nombre. Estoy mandando el nombre, pero me dice que no se envía, no sé qué pasa con el chat. Ah, bueno, si no, bueno, los que pueden enviarlo, lo envíen. Ahorita, como la veo aquí, pues la voy a tomar en cuenta siempre, entonces no se preocupe, que ahí la voy a... Pero los que sí puedan, lo mandan por el chat. Y en su caso, ahí la voy a anotar igual, porque aquí se ve igual el nombre, entonces en este caso sería así, no hay problema. Entonces nos quedamos hasta acá y Gracias. nos vemos a la orden, nos vemos hasta Nos mañana. vemos Saludos. mañana, si Dios lo permite. Feliz día. Así Bueno, es. igual.